presentar la versión actualizada de la propuesta cooperativa, que merece una explicación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que acaba de cumplir, o mejor dicho, acaba de festejar en un acto muy importante sus primeros 60 años, pero el día del cumpleaños propiamente es el 23 de noviembre, que fue la fecha de la fundación en la ciudad de Rosario, con 4 grandes objetivos, uno de los cuales era la movilización de recursos financieros ociosos de unas a otras regiones del país a través de una red de cajas de crédito cooperativas. Y esto de la movilización es la que le dio el nombre al instituto, pero esa función, que fue algo así como la de un banco central de cajas de crédito cooperativas, duró entre 1958 y mediados del año 1966. Ese año, el 28 de junio, hubo un golpe de Estado que destituyó al gobierno constitucional del doctor Arturo Illia, y junto con esa medida, por supuesto antidemocrática y anticonstitucional, ocurrieron 2 cosas dramáticas de la historia argentina más o menos contemporánea. La noche de los bastones largos, con el gran apagón cultural que se produjo a partir de ese momento, y la salida de la República Argentina de un conjunto de prestigiosos científicos, investigadores, entre ellos Milstein, que luego en Inglaterra logró acceder al Premio Nobel de Química. La Argentina los expulsó en ese momento terrible y en el exterior pudieron continuar desarrollando su actividad. Pero volviendo a lo nuestro, también en ese momento hubo un ataque frontal directo a las cajas de crédito cooperativas. Fundamentalmente porque al promediar el año 66, la sumatoria de la operatoria de las cajas de crédito equivalía al tercer banco de la República Argentina después del Banco Nación y el Banco Provincia. O sea que estaba ocupando parte del mercado que tradicionalmente tenía la banca lucrativa. Y para la banca lucrativa era una competencia indeseable. Por eso, antes del golpe de Estado, en el Banco Central, se estaban elaborando unas normas restrictivas contra las cajas de crédito cooperativas. Bastó que se interrumpiera la vigencia de la Constitución y la normalidad democrática para que se aplicaran esas normas, y el resultado fue que de 1000 cajas aproximadamente que había en ese momento sobrevivieron 450. Con el tiempo, buena parte de esas 450 se fusionaron para constituir bancos cooperativos, y a partir del año 79-80, en el 79 se funda Credicop con la fusión de 44 cajas de crédito, y ya desde hace muchos años es el único banco cooperativo de la República Argentina, uno de los 10 principales bancos privados nacionales. Credicop es un banco 100% cooperativo, a pesar de que algunos legisladores de la actual Cámara de Diputados de la Nación y algunos senadores también desconocen su naturaleza cooperativa, y por eso pretendieron aplicar el impuesto a las ganancias a nuestro banco cooperativo y también a un conjunto de cooperativas de seguros que, por lo visto, también molestan al sector lucrativo tradicional del negocio del seguro y del negocio bancario. La propuesta cooperativa tiene varios antecedentes. Para citar uno muy importante, después de la crisis que se desató en el año 2001, a comienzos del año 2002, para ser más preciso, en el mes de febrero, el Instituto publicó una propuesta que llevaba por título Propuesta para enfrentar la emergencia y refundar la nación. Para enfrentar la emergencia se enumeraban y detallaban un conjunto de medidas que apuntaban a ampliar, desarrollar el mercado interno sobre la base de garantizar la capacidad adquisitiva de los sectores de ingresos fijos. ¿El acceso al crédito también puede ser una opción? El acceso al crédito, indudablemente, porque frente a la crisis que había generado el exceso de endeudamiento, la aplicación de medidas establecidas en su momento, como ahora también por el Fondo Monetario Internacional, se llegó a una situación donde creció exponencialmente la pobreza, la desocupación, el cierre de micro, pequeñas y medianas empresas, y eso culminó, como ustedes recordarán, 19 y 20 de diciembre de 2001 en un estallido con, lamentablemente, la
pérdida de más de 35 ciudadanos y ciudadanas que perdieron su vida en los actos represivos que encomendó el gobierno de ese momento. Recordarán ustedes que se estableció el estado de sitio y otras medidas de carácter punitivo contra la ciudadanía. La cuestión es que el instituto, en coherencia con su acto fundacional y con su declaración de principios que se había elaborado varios años antes, elaboró una propuesta a la que le puso por título el que les comenté anteriormente. Entonces, ahí se enumeraban una serie de medidas destinadas a ensanchar, ampliar, consolidar el mercado interno por la vía de la capacidad adquisitiva, que genera un círculo virtuoso, porque si uno tiene más recursos, compra más, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, en la medida en que estas empresas de diversa dimensión se desarrollan y crecen, dan lugar a nuevos empleos, con lo cual se mejora la calidad de vida de la población y, obviamente, se mejora la situación general. A eso apuntaban. Y por supuesto planteábamos allí, lo seguimos señalando, la necesidad de un Estado activo y presente que establezca regulaciones. Porque si no regula el Estado, regulan, entre comillas, los mercados. Y los mercados no son unos dedos invisibles, los mercados son grandes empresas que tienen peso oligopólico o monopólico y son las que fijan precios y las reglas de juego. Entonces, o es el Estado en representación de todos, o son esos grupos concentrados. Y junto con esas medidas, había varias medidas que después vamos a desarrollar en la versión actualizada, se incluyó un capítulo que hablaba de la necesaria reforma constitucional, porque consideramos en ese momento que la República estaba en crisis y que era un momento en el que había que refundar la nación. Había que establecer otros paradigmas del funcionamiento democrático. Y realmente fue muy interesante porque ese documento nosotros lo difundimos en amplios sectores, entre otros se lo hicimos llegar a todos los diputados de la Nación. A fin del año 2001, la Cámara de Diputados de la Nación emitió una declaración destacando el papel del Instituto por haber aportado, más allá de que estuvieran de acuerdo o no, pero en un momento de crisis dijimos, miren, nos parece que habría que hacer esto, un insumo para debatir y para tratar de elaborar normas que ayudaran a salir de esa situación tan trágica, ¿no? Tan dramática. Esa fue una primera versión. Después la fuimos ampliando, mejorando. En el año 2008 publicamos una versión acorde con ese momento, a la que le pusimos por título Propuesta para construir una Argentina con más democracia y equidad distributiva. En esa versión nosotros no incluimos la propuesta de la reforma constitucional, estábamos viviendo en el país otro momento, nos pareció que no era propicio plantear, porque no estábamos atravesando una crisis en ese instante preciso. Hoy en día creemos que hace falta. Y no somos los únicos que opinamos esto. Yo después ampliaré detalles, pero les cuento. Hace 2 meses aproximadamente, en la localidad de Tanti, provincia de Córdoba, la Pastoral Social de la Iglesia Católica convocó a una jornada a la que invitó a políticos, dirigentes sociales, en fin, un abanico amplio de representantes de la sociedad civil y demás, para debatir la otra política. El título era Repensando la política, hacia una política del encuentro. Y entonces, repito, esto lo convocó la Pastoral Social. Nosotros estuvimos, yo estuve con otro compañero de la conducción de Cooperar, porque nos invitaron también, y fue muy interesante porque se escucharon distintas voces, pero casi todos coincidentes en que había que establecer un nuevo contrato social, que estableciera pautas de convivencia, mecanismos democráticos de participación, de petición a las autoridades, etcétera, tratando de sumar y multiplicar a sectores diversos, pero con el denominador común del compromiso por democratizar la Argentina y contribuir a que, en definitiva, las políticas públicas que se adopten ayuden a contener a todos, no a dejar a la mitad afuera.
que es un poco lo que pensamos que está ocurriendo. Actualmente, Edgardo, disculpe, actualmente usted tiene relación diaria con pymes, con pequeños empresarios, con unidades productivas, el desfasaje que hay a nivel impuestos, ¿eso nos toca a todos, al margen de que cada uno tenga su pequeño emprendimiento o gran emprendimiento? En nuestro país, en nuestra provincia, las consecuencias han sido muy marcadas y de golpe. Las tarifas sociales han dejado de existir, podríamos decir. Los subsidios han quitado la posibilidad de tener una tarifa plana en lo que es gas, luz. Eso a nivel país, ¿cómo lo refleja usted o cuál sería su mirada en este momento en la situación de que hay lugares que tienen que cerrar, lamentablemente? Las consecuencias son gravísimas porque hablando de las tarifas de los servicios públicos, también llamados servicios esenciales, son absolutamente siderales, han tenido un aumento astronómico y son imposibles de pagar. Hay una gran cantidad de micro, pequeñas, medianas empresas y de medianas también para arriba que se encuentran con facturas de los servicios públicos, sobre todo luz, gas y agua, de una dimensión gigantesca que superan holgadamente la capacidad de pago, la rentabilidad razonable que podrían tener. A eso hay que sumarle las altísimas tasas de interés, porque hay una política destinada a esterilizar buena parte del dinero que circula con el propósito de bajar la inflación. Esto es como para bajarle la fiebre a un paciente, mejor lo matamos y le baja súbitamente la fiebre. De 39 grados y medio le baja a 0, pero lo matamos. Y en este caso están aplicando una política que destruye buena parte del aparato productivo. Hay una reducción indudable de la capacidad de consumo de la población. Están los sectores del privilegio que siempre tienen acceso a bienes suntuarios, pero buena parte de la población. Ayer alguien le preguntaba al ministro de Defensa, dígame, ministro Aguad, ¿es posible rescatar el submarino, el Ara San Juan? Mire, lo que costaría esa operación es una fortuna y actualmente con el 30% de argentinos bajo la línea de la pobreza, lo dijo el ministro, no lo digo yo, 30% es un escándalo. Y el otro escándalo es que hay compatriotas que no acceden a las calorías necesarias para vivir con normalidad. En un país que produce o tiene la capacidad de producción de alimentos para 400 millones. Nosotros andamos en los 40 y tantos millones y hay una parte que no come, o no come bien, come mal. Porque a veces uno ve gente de zonas postergadas, gorditos, pero gorditos no porque se alimentan bien, porque se alimentan mal. Sí, sí. Mucha harina, muchos hidratos de carbono, pero le faltan las proteínas. Ni que hablar, en el caso de las criaturas, que si no tienen los alimentos indispensables para la etapa del desarrollo del sistema nervioso central, después quedan con limitaciones cognitivas. Hola, ¿qué tal? ¿Quieren tomar un cafecito, un té, algo? Me encantaría. ¿Un café solo? Solo, sí. No, gracias. Bueno, ¿café solo? No, gracias. No, gracias. No, dos. Así que eso es una verdadera hipoteca para el futuro, ¿no? El impacto es muy grande. Ni que hablar las cooperativas constituidas a partir de sus trabajadores, las empresas recuperadas, que deben afrontar facturas siderales, imposibles de pagar. Se han hecho peticiones, presentaciones ante el Ministerio, la Secretaría de Energía de la Nación. En algunos casos tomaron nota, dijeron que iban a revisar, pero al presente esto no ha ocurrido y el problema sigue vigente, ¿no? Y como dijimos, las tasas de interés. El crédito es un instrumento de vital importancia para la actividad económica, es como el riego para la agricultura. Pero con estas tasas son inaccesibles. Entonces el riesgo... las tasas de interés. ¿Cómo, perdón? Son muy altas las tasas de Altísimas, claro, altísimas. Acá tenemos el gerente de un banco cooperativo que nos puede explicar. Son altísimas, entonces tomar un crédito y si uno quiere cambiar, no en forma muy santa, cheques, por ahí les cobran tasas del 120%, que son absolutamente incompatibles con la rentabilidad modesta o muy modesta de un comercio, de un kiosco, de un negocio, de una empresa pequeña. De modo tal que estamos ante una situación
que en nuestra opinión justifica no solamente proponer medidas económicas alternativas que están, digamos, claramente diferenciadas de la política económica del gobierno actual, sino que consideramos, junto con muchos otros, que hace falta pensar seriamente en una reforma constitucional, ¿no? Muy profunda. Después en la charla voy a abundar en algunos detalles mayores, pero básicamente pensamos en la necesidad de, al igual que otros sectores, plantear un nuevo contrato social. Les digo más, después voy a leerles un párrafo final de un discurso, un texto muy interesante, porque así como la pastoral social a nivel nacional hizo ese encuentro repensando la política, teniendo en cuenta que este no fue un año electoral, el año que viene es un año electoral. Correcto. Entonces la Iglesia está trabajando hacia una convocatoria a la que nos va a invitar a los cooperativistas para plantear... Perdón, Hola. no quise interrumpir. No, venga. Permiso. Para plantear... Gracias. Soy del periódico Estilo Necochea. Ah, mucho gusto. Un gusto. Encantado. Me encanta. Les decía, el tema va a ser la otra economía. Y bueno, ahí iremos los cooperativistas a plantear nuestra mirada, nuestras propuestas, pero lo doy como ejemplo de que desde distintos lugares se está pensando en algo diferente. Esa otra economía, Edgardo, nos involucra a todos, Sí, o sea, claro. a estudiantes, emprendedores, productores. Sí. Sería una economía social más blanda, una economía solidaria. ¿Qué nombre podríamos llamarla? La economía solidaria tiene distintas expresiones concretas, el cooperativismo es una de ellas, el mutualismo es otra, están surgiendo formas asociativas solidarias, lo cual no quiere decir que todo el conjunto de la economía se convierta en una gran cooperativa. Significa que se pongan en marcha políticas públicas que fomenten las distintas expresiones de la economía solidaria, que permitan la accesibilidad al crédito en condiciones de tasas de interés y plazos de amortización que estén en correspondencia con lo que es la rentabilidad de las empresas, teniendo en cuenta también la segmentación de las empresas. Hay empresas de gran dimensión que tienen ganancias de una magnitud muy importante y están las micro, las medianas, las pequeñas empresas cuyo giro económico tiene otro volumen, tienen otra capacidad de pago, pero puntualizando, haciendo hincapié en la necesidad de estimular mediante medidas de fomento de todo tipo el desarrollo de todo ese sector del empresariado, porque sobre todo en el caso de las micro, pequeñas y sobre todo las medianas empresas son las que más generan puestos de trabajo. Y el otro gran tema obviamente tiene que ser el de la incorporación de ese 40 y tantos % que está en el sector no registrado de la economía, trabajadores, para decirlo con todas las letras, en negro, como se dice habitualmente, para que se incorporen a toda la, digamos, reglamentación vigente en la materia, que les permita acceder a una jubilación adecuada, Aportes, obra social. aportes jubilatorios para los que se retiran de la actividad productiva, el acceso a las obras sociales. Bueno, esto forma parte de políticas públicas que tienen que estar impulsadas por un Estado activo y presente. El Estado no puede estar solamente para preparar el terreno para que los grandes grupos económicos hagan negocios. Se supone que representa a toda la sociedad, en consecuencia tiene que garantizar el bienestar común, el bien común. Eso significa un giro de 180 grados en la política que advertimos en estos días. Y el otro gran tema es la tremenda herencia que nos deja un endeudamiento que está llegando a niveles astronómicos y que implica el compromiso de pago en moneda dura, porque no es que vamos a pagar en pesos, va a haber que pagar en dólares. Entonces hay que, como acaba de salir el presupuesto aprobado en diputados y ahora en senadores, y mañana vuelve algún tema a diputados, indudablemente el nivel de endeudamiento genera una hipoteca para las generaciones venideras. No se olviden que hay un bono que ya fue emitido a 100 años.
un bono a 100 años. Nosotros ya tuvimos bonos de larga duración, como el de la Baring Brothers, que estableció Bernardino Rivadavia en su momento y que se terminó de pagar hace no demasiado tiempo. Y eso significa, porque fíjense ustedes, hay endeudamiento, llegan dólares, pero no van a construir fábricas, empresas de servicios públicos, a tender puentes, a mejorar, digamos, las vías de acceso a los distintos lugares de la República, sino que van a cubrir parte del déficit fiscal y buena parte también fugó fuera de las fronteras del país, porque dio lugar a la especulación. Bueno, todos esos son deformaciones que afectan efectivamente a toda la ciudadanía, por lo menos a gran parte. Bueno, todo eso consideramos que necesita un cambio profundo y nuestra propuesta apunta en esa dirección. Por supuesto, se trata de un insumo para el debate, no decimos ser los dueños de la verdad, pero decimos que a partir de nuestra experiencia en el campo de la economía solidaria tenemos autoridad para opinar. Así como opinan determinadas cámaras, así como opina la UIA, así como opina la Sociedad Rural o la Mesa de Enlace o la Asociación Empresaria Argentina, se atribuyen su derecho, nosotros también lo tenemos, como entidad de un sector que en la Argentina nuclea a unas 10 millones de personas. Nosotros tenemos un cooperativismo que tiene más de 120 años de existencia, que abarca prácticamente la totalidad de las áreas de la economía, cosa que no ocurre en otros países, por lo menos del continente o del área de América Latina. En muchos otros países predomina el cooperativismo de ahorro y crédito, de seguros. Acá tenemos eléctricas, de seguros, de crédito, de vivienda, de educación, de salud, todas las áreas. Seguramente, Edgardo, esas propuestas fueron generadas por los mismos integrantes que armaban esas cooperativas o esas mutuales o esas fundaciones. Sí. La variedad de opciones, de servicios, de lucro, de ahorro, fueron generadas por las mismas personas que con un fin en común se agruparon en función de lograr una estabilidad mejor, me parece. Efectivamente, hoy cuando veníamos para acá o me llevaban para el hotel pasamos por la cooperativa obrera, para citar tan solo un ejemplo. En el 2020 va a cumplir 100 años. ¿Y cómo nació la cooperativa obrera, que tiene 1,5 millones de asociados, está presente en varias provincias del sur de la Argentina y tiene varias cualidades porque funciona como una auténtica cooperativa? Después podemos dar algún detalle. Bueno, hace casi 100 años un grupo de trabajadores ferroviarios de Bahía Blanca decidió formar una cooperativa para producir pan. Por eso el símbolo de la obrera es una hogaza de pan, una mano sosteniendo una hogaza de pan. Porque en ese momento el pan era caro, época de la Primera Guerra Mundial, no había suficientes, panaderías que proveyeran a precios adecuados y con la calidad adecuada. Entonces decidieron armar pan, la cooperativa para proveerse del pan, que en ese momento era un alimento fundamental en la mesa de los trabajadores. Hoy en día puede ser... Era casi inaccesible en aquella época. Claro. Entonces nacieron, como casi todas las cooperativas, modestamente y con el tiempo fueron creciendo. Si sus dirigentes, sus asociados, tuvieron la capacidad de llevar a cabo una gestión importante, a lo largo del tiempo, sorteando infinitas dificultades, porque no es que todo el tiempo hubo condiciones favorables desde el punto de vista de las políticas públicas para que las cooperativas se desarrollaran. Antes les comenté el caso de las cajas de crédito. Florecieron hasta que en un momento se les aplicaron medidas restrictivas. Bueno, el cooperativismo nació y se desarrolló en la Argentina a fines del siglo XIX de la mano de las corrientes de inmigrantes que vinieron con su idioma, sus hábitos alimenticios, entre otras cosas, su cultura y su experiencia de organización social. Entonces así surgieron las sociedades de socorros mutuos. Yo estaba viendo ahí una placa con motivo de los 100 años de esta institución, que me enteré que ya tiene 111 años, que realmente es meritorio vivir exitosamente durante más de un siglo. Y entonces armaron todas estas organizaciones. Nosotros, en el caso del cooperativismo de crédito y del instituto en particular,
reconocemos nuestro origen histórico en la primera caja mercantil que se fundó en 1918 y que venía de Europa, porque eran inmigrantes europeos de Europa del Este con esa experiencia. Entonces llegaron acá, algunos eran cuentapropistas, talleristas, y en ese momento acceder al crédito bancario era imposible. Hoy en día, quien más que menos tiene una tarjeta, puede retirar de un cajero automático, tener una caja de ahorro, pero en ese momento esas cosas, más allá de la tecnología, tampoco existía el crédito de las entidades financieras tradicionales. Entonces había que resolver el crédito para comprar insumos, para comprar una máquina de coser o algunas herramientas, porque a eso se dedicaban los inmigrantes, distintas tareas. Y así nació la primera caja mercantil. El Instituto Movilizador tomó como referencia a esa caja, que después pasó a formar parte de nuestra institución como una de las asociadas fundadoras del instituto y fundadora también del Banco Credicop. La primera caja mercantil fue una de las 44 cajas de crédito que se fusionaron para dar origen al Banco Credicop. En resumen, todas las cooperativas, por ejemplo las eléctricas o la cooperativa eléctrica más antigua es de Punta Alta, provincia de Buenos Aires, cerquita de Bahía Blanca. Se fundaron, y ni que hablar, por ejemplo, la de Santa Rosa, provincia de La Pampa. ¿Por qué se fundaron? Como vos decías, porque las empresas que proveían el servicio eléctrico cobraban fortunas, eran empresas casi monopólicas o oligopólicas, y la electricidad no es un lujo, es una necesidad indispensable para vivir normalmente. Entonces ahí formaron la cooperativa eléctrica, los vecinos. Después fue creciendo y hoy en día la cooperativa eléctrica de Santa Rosa, que ya hace mucho provee, no es que genera, pero distribuye energía eléctrica a los habitantes de Santa Rosa y a los pueblos vecinos. Y además ha incorporado otros servicios, seguros, salud, sepelio, etc. Y eso ocurre con muchas cooperativas de servicios públicos. Y así podríamos nombrar las de vivienda, las de educación, las de salud, etc. De modo tal que, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAE, hay aproximadamente 10 millones de compatriotas, uno de cada 4, más o menos, que o es socio de una cooperativa o de una mutual. Esa es la dimensión que tiene el movimiento de la economía solidaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de otra economía, y seguramente vamos a coincidir con otros sectores, nos referimos a una presencia activa del Estado que establezca regulaciones, que impidan la concentración a expensas de dejar a mucha gente afuera, desprovista de los servicios elementales y de la posibilidad de desarrollar su existencia con dignidad.